Hoy corresponde estudiar la lección 6 del libro de Malaquías, la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a cubrir Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Quiero decirle, hermano, que queda una acusación más, una lección 7 y una lección extra sobre Juan el Bautista que vamos a tener después, si Dios lo permite, más adelante. Hasta ahora hemos estudiado 5 acusaciones o amonestaciones. La primera, dudaban del amor de Dios. Ellos dudaban del amor de Dios y se preguntaban, ¿en qué nos amaste? Y Dios les da su explicación. La segunda exhortación que les hace Dios es que ellos menospreciaban el nombre de Dios. Dios les dice, ustedes menospreciaron mi nombre, y ellos se preguntaban, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La tercera, una exhortación divina de parte de nuestro Dios para que se decidieran de corazón darle gloria a su nombre. Eso está en Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 16. Esa fue la lección número 3, que la vimos en 3 lecciones. La cuarta, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, recordando que cansar es, habían hecho aburrir, fastidiar a Dios con sus palabras. Y la quinta amonestación que estudiamos la semana pasada, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, decía la exhortación de nuestro Dios en lo que estudiamos la semana pasada, en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Hoy corresponde estudiar la sexta amonestación, y es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Robará el hombre a Dios? Y sería bueno que cada uno en nuestra mente, en nuestro pensamiento, por un momento respondiéramos, ¿robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robar a Dios? Si usted no ha visto alguna de las lecciones que hemos estudiado, usted puede ir a la página de YouTube. Mi nombre es Yalmar Paredes, y ahí están todas las lecciones que hasta ahora hemos estudiado. La introducción y la lección 1, 2, la 3, que fue en 3 lecciones, la 4, la 5, y ahora estamos estudiando la número 6. Puede también hacer preguntas a través del grupo de WhatsApp. Si usted no ha entendido alguna de las lecciones o tiene alguna pregunta de alguna de las lecciones que hemos estudiado, no importa que sea de la introducción, no importa de la clase que sea, lo importante, hermano, es que usted no se quede con la duda si tiene algún tipo de pregunta. Utilice el grupo de WhatsApp, que para eso se formó ese grupo de WhatsApp. O si no, puede escribir al correo electrónico mío, que es igual como se escribe mi nombre, yalmarparedes@gmail.com. Sexta amonestación, Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Vamos a leerlo. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, esa es la exhortación que le está haciendo en este momento el Señor Jesús o el Señor Dios a este pueblo hebreo, a este pueblo judío que regresó de la deportación, que para este entonces tiene más de 100 años de haber regresado de Babilonia. Más de 100 años donde ellos hemos estudiado todo lo que hemos estudiado de las 5 amonestaciones anteriores, y ahora Dios en la sexta le pregunta a ellos, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios le hace la pregunta y Dios también le responde de una manera afirmativa. Pues vosotros me habéis robado. Y ellos, como siempre, y ya es
continua esta forma de responderle a Dios, ellos se preguntan o le dicen a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde, ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Y luego da una frase muy fuerte, una frase muy fuerte. Malditos sois con maldición. La razón, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Luego Dios le dice, pues traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el almacén donde ellos guardaban el grano y todo lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, les dice Dios. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué hermoso de parte de nuestro Dios que le dice, pruébenme, pruébenme. Vuelvan a traer los diezmos al alfolí, pruébenme y yo les voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Qué hermoso esto, porque ¿de dónde salía el diezmo? Como vamos a estudiarlo ahorita, del grano de la tierra. Voy a reprender al devorador, a la plaga, a todo aquel que devora y destruye el fruto de la tierra. Lo voy a reprender. Y ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pruébenme para que ustedes vean que va a venir bendición, la tierra va a fluir leche y miel, tal y como lo probé o como lo prometí desde un principio. Y será tan grande la cosecha, será tan grande la bendición que todas las naciones van a decir bienaventurados, porque ustedes son tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y de hecho sigue siendo tierra deseable. Tanta gente y tantas naciones que están ahorita, hoy día, peleando por la tierra de Jerusalén. La pregunta que se hace Dios es, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y yo le pido que se quede hasta el final del estudio, que es muy interesante en qué lo habían robado. Y se preguntaron ellos, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Para entender mejor esta acusación, debemos remontarnos y vamos a estudiar hoy un poco la ley del diezmo. Es interesante, hermano, porque necesita Dios, en realidad necesita Dios de los diezmos, en realidad Dios necesita de las ofrendas. La Biblia dice que Él es el dueño de la plata y del oro. Se lo dice precisamente a este pueblo cuando salieron del cautiverio y estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén. Yo soy el dueño del oro y la plata, le dice allá en Ageo capítulo 2. ¿Necesitará Dios realmente diezmos y ofrendas? ¿O en qué le han robado exactamente esta nación toda a nuestro Señor? Entonces vamos a estudiar la ley del diezmo. Vamos a tener paciencia, hermanos, porque vamos a leer bastante. Porque vamos a aprovechar de una vez de que usted pueda entender lo que era la ley del diezmo. Vamos a empezar leyendo Deuteronomio 14, capítulo 14, versículos 22 al 29. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Eso es lo que era el diezmo. La 10ª parte de todo lo que cosecharan cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. El diezmo, hermanos, se realizaba de manera anual. Era parte, y esto quiero que quede bien entendido, porque era hermosa esta parte del diezmo.
El apóstol Juan dice en su primera carta que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y ningún mandamiento de Dios ha sido gravoso. Todos han sido para la protección de su pueblo, incluida la ley del diezmo. Y esta ley era parte del plan recreativo de Dios para su pueblo. Pues por obediencia a la ley, cada año debía viajar con su familia al lugar que Dios designara. Y esto era maravilloso, hermano, porque si Dios designaba Jerusalén y la persona vivía en Galilea, en el norte, y Dios designaba a Jerusalén como la ciudad donde debían llevar los diezmos cada año, pues la gente, la familia, iba toda junta en un viaje desde Galilea hasta Jerusalén cada año. Y allí llevaban el diezmo. Eso para ellos era como el plan vacacional anual. Tenían que llevar el diezmo, pero a su vez les servía como un viaje vacacional a la tierra que Dios designara. Y no solamente debían llevar el diezmo, sino que debía ser comido por ellos mismos en la presencia de Dios. Entonces, qué maravilla, porque Dios le decía, necesito que este año vengan a Jerusalén. Normalmente esa fue la ciudad designada por Dios. Necesito que este año vengan a Jerusalén. Usted vive en Galilea. Necesito que se traigan los diezmos y aquí se los va a comer. Pocas palabras, Dios le decía, le designaba el viaje y le daba hasta los viáticos, como decimos nosotros actualmente, los viáticos para que ellos mismos pudieran proveer su viaje y la comida y la estadía allá en la tierra que Dios designara. En este caso, como pusimos el ejemplo, en Jerusalén. No les iba a faltar a ellos comida, no les iba a faltar bebida en su viaje, porque la cuenta corría por Dios. Va a decir usted que eso no es maravilloso, hermanos. Que a usted le diga, necesito que se vaya a la playa y tiene todos los gastos pagos, la comida, la bebida, todo, incluso lo que van a llevarme para presentarme a mí, eso es lo que ustedes mismos se van a comer. Se diezmaba el grano, se diezmaba el vino, se diezmaba el aceite, los machos de las primeras crías de sus rebaños y las manadas. O sea, tenían absolutamente todo para cubrir sus gastos. Y era una práctica, hermanos, que les iba a enseñar a temer siempre al Señor. Con esta práctica de llevar el diezmo anualmente, ellos iban a temer a Dios porque era un mandamiento, era lo que Dios exigía que ellos hicieran, pero no era para nada gravoso. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 al 26, la Biblia sigue diciendo, ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, fíjense los adjetivos que usan. Cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado, te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. La ley del diezmo, hermano, bajo ningún concepto, bajo ninguno, era una pesada carga. Era parte de la recreación que Dios había dado a su pueblo, como lo dije anteriormente. Fíjense, aquí en Venezuela y creo que en Colombia también se usa la expresión papaya. La papaya, la facilidad. Si la ciudad donde debía llevar el diezmo quedaba lejos, o sea, si usted vivía en Galilea y si usted tenía una buena cosecha, cuando hablamos de una buena cosecha es algo que era abundante, hermanos.
y a usted le tocaba llevar el 10% de toda esa cosecha del trigo, del grano, del aceite. Con 1000 litros de aceite, a usted le tocaba llevar 100 litros de diezmo. Con 1000 kilos de granos, a usted le tocaba llevar 100 kilos de grano. Y nada más con esos dos ejemplos, imagínense llevar 100 litros de aceite y 100 kilos de grano. Wow, o sea, de un sitio de Galilea hasta Jerusalén, en los medios de transporte que había para la época, eso era una pesada carga. Y sin embargo, fíjese que el viaje no tenía por qué ser pesado. A ellos se les permitía vender el diezmo e ir con el dinero a la ciudad asignada y comprar cualquier clase de alimento, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica como la sidra, por ejemplo. Entonces, la facilidad, la papaya, creo que así le dicen en Colombia también, la manera en que Dios les dice, mire, váyanse de vacaciones y si la carga es muy pesada, vendan allá, tráiganse el dinerito y aquí ustedes van a comprar cualquier clase de alimento, lo que a usted se le antoje entre lo mismo que correspondía al diezmo. Si ustedes quieren comer vaca, pues compren vaca. Si quieren comer ovejo, compren ovejo. Si quieren chivo, compren chivo. Si quieren ternero, novillo, compren ternero y novillo. Si quieren vino, pues compren el vino que ustedes quieran. Compren sidra. Por supuesto, todo esto era sin exceso, pues. Porque Dios tampoco era que permitía que delante de su presencia se emborrachara toda esta gente. Toda la familia, hermanos, toda la familia comía y bebía hasta quedar satisfechos. Todo esto en la presencia del Señor, por lo que los excesos, como dije hace un momento, no eran permitidos. Pero imagínense eso, hermano. ¿Cómo se pondría Jerusalén cuando a la persona le tocaba llevar a toda esa gran cantidad de gente que vivía en Israel, le tocaba llevar los diezmos a esa ciudad? Eso debió haber sido todo un espectáculo. La gente llegando con sus diezmos, los que llevan poco, con sus plata para comprar, los que habían vendido y llevaban plata para comprar. La economía de esa ciudad ese día era maravillosa. La gente vendía, la gente compraba, todo era una fiesta familiar. Todas las familias de Israel reunidas para comer y beber en presencia del Señor. Eso siempre es lo que ha querido el Señor para su pueblo, que la familia sea unida, que la familia coma junta, que tengan una comunión agradable. Pero era toda una fiesta magnífica la que ellos podían celebrar. Ahora, en Deuteronomio 14, 27 al 29, nos dice: no descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Al final de cada tercer año, hermanos, la ley del diezmo tenía una variación muy especial. Y en Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 14, nos va a hablar un poco de esta variación. Cada 3 años, dice el Señor a los israelitas, tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas. Los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar:
tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora encontramos al Señor ocupándose de esa tribu que no iba a tener ninguna heredad. La tribu de Leví. Y fíjense qué importante todo esto que nos está diciendo la ley del Señor. Este diezmo especial iba a ser para los levitas, quienes no recibirían tierra por heredad como las demás tribus. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al 2, recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel, pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Ahora, nosotros ya en una oportunidad estudiamos acerca de lo que eran los levitas y de lo que eran los sacerdotes. Todos pertenecían a la tribu de Leví, todos. Y el Señor en Deuteronomio 26, 12 al 14 les da esta orden. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También le darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 3 al 5, la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, la manutención de los sacerdotes y de toda la tribu de Leví vendría en parte por el diezmo llevado por los israelitas cada 3 años, los sacrificios y las ofrendas. Entonces recuerden que cada año la familia israelí llevaba el diezmo al lugar que Dios escogiere y en familia comían todo y tenían una fiesta hermosísima. Pero al tercer año, o sea, cada 3 años, esa comida que era sagrada, dice la escritura que acabamos de leer, era algo sagrado para el hogar, se lo entregaban a los levitas y a los sacerdotes, puesto que ellos no tenían tierra por heredad. Esa era la manutención de ellos. Esa era la manera en cómo ellos iban a comer y a beber. Ellos no tenían tierra, ellos no tenían salario, por decir algo. Ellos comían y bebían con el diezmo que le llevaba el pueblo y también con los sacrificios, recordemos la segunda clase, con los sacrificios que ofrecía cada israelita, que les era permitido comer de esos sacrificios, a excepción del sacrificio del holocausto, que se quemaba completamente todo el animal macho que se quemaba, que se ofrecía para ese entonces. También el diezmo iba a ser para los extranjeros, Dios siempre ocupándose de los extranjeros, siempre ocupándose de los huérfanos y de las viudas que habitaban en sus ciudades. Dios siempre ha velado por la gente que tienen, que son más débiles, como los huérfanos, como las viudas, como los extranjeros que llegaban a esas ciudades. Y ellos tenían la bendición de Dios asegurada. Si ellos cumplían con la ley del diezmo, cada 2 años como familia y cada tercer año hacia los levitas, el israelita tenía la bendición de Dios asegurada, como le decía la escritura que acabamos de leer.
En Números capítulo 18, versículos 20 al 21, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, el Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes lo recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, le daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el Señor en Números capítulo 18, versículos 20 al 21. Le recuerda a los sacerdotes que ellos no iban a recibir ninguna asignación ni porción de terreno, porque Dios era su porción y su asignación. ¿Para qué más, verdad, hermano? En cuanto a la tribu de Leví, aquellos que no eran sacerdotes, pero que eran descendientes, eran sus parientes, a ellos los voy a recompensar por su servicio en el tabernáculo. Entonces, como vimos en aquella clase, en aquella lección donde estudiamos los sacerdotes y los levitas, el trabajo de los levitas iba a ser trabajar en el tabernáculo y posteriormente en el templo. En lugar de una asignación de tierra, le voy a dar los diezmos de toda la tierra de Israel. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 años, como lo planificó, como lo decía la ley. Número 18, 26 al 28. Da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. Ahora fíjense en esta parte de la ley del diezmo. Los diezmos que recibían los levitas también tenían que diezmar. Y el diezmo de los levitas, o sea, un israelita le llevaba el 10% al levita. El levita tenía que apartar 10% para dárselo a los sacerdotes. Y eso equivalía a como si fuese la primera cosecha o el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. O sea que el levita no tenía por qué sentirse mal de repente porque no tuviera una tierra donde podría hacer su cosecha para dársela a Dios. No, no tenía por qué sentirse mal, porque el diezmo que ellos daban equivalía a eso. El Señor siempre pensando en absolutamente todo, hasta en lo emocional del individuo. En el versículo 29 al 32 dice así: de todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Analice por un momento entonces cuál era el diezmo y la ofrenda que le llegaba al sacerdote. Era lo mejor de lo mejor. El israelita le daba lo mejor a los levitas y los levitas le daban lo mejor que le llegara a los sacerdotes. No iban a ser considerados por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor, culpables. No iban a ser considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor. Eso con una condición: si le daban la mejor porción a los sacerdotes. Si se ponían de agarrados y a estar escogiendo la mejor parte para ellos y lo peorcito para lo otro,
que no era lo peorcito, también era algo bueno, pero si se ponían con eso, pues entonces iban a tener su castigo. Si no tenían cuidado de no considerar la ofrenda sagrada del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario, entonces iban a morir. ¿Saben por qué no era algo ordinario? Porque el israelita, cuando llevaba el diezmo, decía, estoy dando lo sagrado de mi hogar. Estoy dando lo que pertenece a mi familia, se lo estoy dando a ustedes, sacerdotes y levitas. Se lo estoy dando a ustedes, levitas. Esto es lo mejor que nosotros tenemos. Los levitas lo agarraban y lo mejor de eso que adquirían, se lo llevaban a los sacerdotes. Qué hermosa toda ese tipo de estrategia y logística que empleaba Dios para que todos quedaran contentos, mis hermanos. Los levitas también debían diezmar, como dijimos, su diezmo era equivalente al primer grano de su propio trillar o el vino de su propio lagar. Los levitas y su familia podían comer de ese alimento donde ellos quisieran. Ellos no tenían, como los israelitas, que tenían que llevar a la ciudad que Dios escogiera. No, ellos lo podían comer donde ellos quisieran. No serían culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si daban la mejor porción de lo recibido de los sacerdotes. Los diezmos y las ofrendas recibidas debían ser consideradas especiales, no deberían considerarlas rutinarias, ordinarias ni comunes. Era la proporción de Dios. Ahora bien, había también otro tipo de leyes acerca de los diezmos, que no vamos a considerar en profundidad en esta lección, tales como, por ejemplo, Levítico 27, 30 al 33. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Pero fíjense, hermano, si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta, bueno, vamos a parar ahí un momentico, vamos a explicar esto aquí, porque Dios piensa en todo. Yo soy el israelita. Yo tenía que apartar la 10ª parte, que era lo mejor de los productos de la tierra, ya sea del grano de los campos, del fruto de los árboles, porque eso pertenecía al Señor. Eso tenía que apartarla porque era santa. Pero si yo como israelita deseaba, porque Dios me daba esa oportunidad, si yo deseaba volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenecía al Señor, entonces Dios dice, está bien, yo te la vendo. Tendrás que pagar su valor, dependiendo del valor que tenía en el mercado, más eso tenía que dar un 20% más. Si algo costaba 100 bolívares o 100 pesos, disculpen, tenía que pagar 120 y eso lo daba al templo. En cuanto al diezmo del ganado, este era el proceso. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo. Es santo para el Señor. No podrá ser exigente entre animales buenos y malos y no podrá sustituir uno por otro. Pero si intercambia un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos y no podrás comprarlos de nuevo. El asunto del ganado era como sigue. Todos los animales los ponían en filita, ¿verdad? En una filita india. Y empezaban a contar. 1, 2, 3. Cuando llegaban al 10, este es del Señor. Y seguían. 1, 2, 3, 4. Cuando llegaban al 10, este es del Señor. Si el animal, el israelita no podía ponerse de pilas, como decimos nosotros aquí, a decir, no, vamos a poner de 10º el animal ciego o el cojo. No. El israelita no podía ser exigente entre animales buenos y malos. No. Y no podía sustituir uno por otro. No, que de repente el 1, 2, 3, 4, el 10º llegó y correspondía a un toro de esos sementales. Pues ese era de Dios. No, pero ese no, porque ese es el que me da a mí para poder multiplicar. No puedes cambiar, sustituir uno por otro. Pero si intercambiaba un animal por otro,
si el israelita se quería pasar de vivo, tanto el primer animal como el sustituto, tanto el semental como el que él pensaba sustituirlo, iban a ser considerados santos y no podrá comprarlo de nuevo. Interesante toda esta manera, toda esta logística que tenía el Señor para la ley del diezmo. Ahora regresemos nuevamente a Malaquías. Ya que tenemos conocimiento de todo lo que era la ley del diezmo, regresemos nuevamente a Malaquías capítulo 3, versículo 8, con la pregunta de la lección. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice Dios, le afirma Dios. Ustedes son unos ladrones, ustedes a mí me robaron. Y ellos, como siempre, tratando de evadir lo que Dios les había dicho, pues se preguntan, ¿en qué te hemos robado? Como si no lo supieran. ¿En qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios es, en vuestros diezmos y ofrendas. Después de todo lo que hemos estudiado, ya usted tiene que ir pensando en qué era verdaderamente, en qué lo habían robado. ¿Eran los diezmos y las ofrendas para Dios? En realidad no. ¿Quiénes eran los que se comían los diezmos y las ofrendas cada año? Las familias. ¿Quiénes se robaban los planes vacacionales? La familia. ¿Quiénes eran los que comían los diezmos y la ofrenda cada tercer año? Los levitas. Y de ahí los sacerdotes. Nada de eso era para Dios, entre comillas. Absolutamente no. Eran los diezmos y ofrendas para Dios, absolutamente no. Era para los servidores de Dios cada 3 años, para la tribu que dedicaría su vida a su servicio, los que no iban a recibir heredad. Cada 3 años era para los levitas y del diezmo de los levitas era para los sacerdotes. Recordemos que el pueblo al cual está ministrando Malaquías, hermanos, es el pueblo que regresó después de la cautividad. El mismo pueblo que vivió en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y como vamos a estudiar ahorita, Malaquías es un paréntesis en el mismo ministerio de Nehemías. Cuando el pueblo regresó de la cautividad, estuvo 70 años cautivo, el primer grupo que regresó, y esto ya lo hemos estudiado, por eso voy a un repaso rapidito, el primer grupo que regresó con Zorobabel, cuando Ciro permitió y decretó el edicto de que podían regresar. 80 años más tarde, 80 hermanos, 80 años más tarde, regresa Esdras y hace las restauraciones espirituales que hemos estudiado en estos cursos, en estas clases. Y luego, 13 años más tarde, regresa Nehemías. Esos fueron los 3 retornos que tuvieron los judíos. Zorobabel, 80 años más tarde Esdras, 13 años más tarde Nehemías. Y a la generación de Nehemías, que es casi la generación de Esdras, prácticamente 13 años de diferencia, a esas generaciones que Malaquías les está escribiendo. Nehemías, entonces tenemos que irnos ahorita al libro de Nehemías para ver qué era lo que sucedía. Y al libro de Esdras. Nehemías había reconstruido el muro de la ciudad y gobernaba en ella. Recordemos que Nehemías regresó porque le habían llevado noticia que el muro estaba caído, que la ciudad estaba en grave afrenta. Y bueno, Nehemías le pidió permiso al rey de Persia, Artajerjes. Recuerden, Nehemías capítulo 1. Nehemías era copero del rey. Dios obró de manera maravillosa y no solamente Nehemías logró el permiso, sino que logró también que el rey aportara económicamente para que Nehemías regresara a Jerusalén. Lo mismo había hecho con Esdras, el rey también había ayudado a Esdras. Nehemías había reconstruido el muro de la ciudad y gobernaba en ella. Mientras Esdras se encuentra con un pueblo apartado totalmente de la ley. Cuando Esdras regresó, 80 años después de Zorobabel. Después de hacer las reformas necesarias y haber corregido lo concerniente a la unión con las mujeres extranjeras, temas que estudiamos anteriormente, el pueblo decide renovar su pacto de fidelidad con Dios. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente.
El 31 de octubre, y por supuesto octubre no era el mes eh, que ellos se regían por otros nombres de sus meses, pero la Nueva Traducción Viviente lo lleva a nuestro calendario, pues. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Axanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, llamaron al pueblo. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Y también nosotros decimos amén a eso. Luego de alabar, glorificar el nombre de Dios, hacer memoria de su historia y confesión de sus pecados, todo eso está en Nehemías capítulo 9, no puedo estudiarlo y leerlo completo. El pueblo expresó en Nehemías 9:38. En vista de todo esto, hacemos una promesa solemne. Fíjense lo que están diciendo, hermanos. En vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. En ese documento prometieron muchas cosas. Usted lo puede leer de Nehemías capítulo 10, del versículo 28 al 39. Entre las cosas que ellos prometieron y pusieron por escrito, promesa solemne, y pusieron por escrito, y se hicieron un documento escrito, hermanos, estaba, vamos a leer versículos 37 al 39. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Esto es lo que nos concierne en la clase de hoy. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Estas promesas iban de acuerdo con la ley, del mandamiento de la ley del diezmo. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar todas estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Fíjense que ese compromiso, esa promesa sagrada, eso que ellos firmaron en un documento escrito, no era otra cosa sino lo mismo que Dios les había mandado en la ley del diezmo. Pero ellos están como comprometiendo, restaurándose nuevamente a la ley de Moisés, diciéndole a Dios, Señor, nosotros vamos a hacer lo que está en la ley, lo prometemos y lo firmamos. Eso es lo que están haciendo esta gente. Este era parte del plan de vida y paz que Dios había hecho con los levitas y que los sacerdotes en los tiempos de Malaquías habían corrompido.
Eso lo estudiamos nosotros en Malaquías, capítulo 2, versículos 5 y 8. Mientras Nehemías estuvo gobernando en Jerusalén, hermanitos, la promesa hecha por el pueblo fue cumplida. El pueblo se organizó, los sacerdotes volvieron a servir en el templo, al igual que los levitas. También algunos levitas se distribuyeron a lo largo de las ciudades para servir a Dios en sus territorios, etcétera. O sea que cuando Nehemías llegó, y Esdras también, en la parte espiritual, todo empezó a cumplirse a cabalidad. El líder Nehemías y el sacerdote Esdras trajeron orden tanto gubernamental, social, moral, como espiritual al pueblo. El pueblo empezó a marchar como debía marchar. Todo funcionaba de maravilla hasta este momento. En Nehemías capítulo 12, versículo 44 al 47, ese día se refiere al día de la dedicación de la muralla que había hecho, ¿no? Nehemías junto con todas las familias unidas trabajando, ¿verdad? 52 días tardaron para hacer esa muralla, esos muros de Jerusalén. Ese día de la dedicación de la muralla se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, como lo habían ordenado David y su hijo Salomón. La costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y en los días de Asaf. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas a su vez daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Entonces, pareciera que todo estaba funcionando bien, muy bien, todo un orden increíble. Hasta este momento uno dice, ¿y en qué momento este pueblo se convirtió en el pueblo que estamos estudiando en Malaquías? Vamos a verlo. En Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 3, ese mismo día, el día de la dedicación, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amorreo. Un amorreo era un mismo amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. Entonces imagínense, están ahí leyendo el pueblo el libro de la ley de Moisés, el pueblo queriendo restaurarse a la ley como lo había hecho Josías unos cuantos años antes. Cuando estaban leyendo la ley del Moisés, de repente en esos rollos se encuentran con un pasaje y el pasaje dice que jamás se debe admitir a un amonita, a un amorreo o a un moabita en la asamblea de Dios. La razón, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, hermanos, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Todo el que era amorreo, amonita o todo moabita, afuera. Estaban obedeciendo la ley de Moisés. Todo iba de maravilla. Entonces, ¿en qué momento cambió esta gente para ser el pueblo de Malaquías? Y no estaba muy lejos. Sigamos leyendo. Pero bastó que Nehemías se ausentara para que el pueblo y sus líderes se volvieran a corromper. Nehemías gobernó aproximadamente 12 años. Pero recuerden que Nehemías tenía un trabajo. El trabajo de Nehemías es ser copero del rey. Mire cómo Dios usa sus siervos, sus herramientas, aunque no sean parte de su pueblo. El rey le dio 12 años a Nehemías para que estuviera en Jerusalén.
¿Qué persona da un permiso tan largo, hermanos? Y sobre todo siendo una personal de confianza como era Nehemías ante el rey. Pero ya Nehemías tenía que regresar. Ya Nehemías tenía que regresar otra vez porque ya tenía que ir a presentarse otra vez ante el rey. En Nehemías capítulo 13, versículos 4 al 8, la Biblia dice, antes de esto, o sea, antes de todo lo que hemos leído hasta ahorita, antes de que se reunieran y leyeran el libro de la ley y que dijeran, no, ni un amorreo, amonita o moabita, aquí se me van todos. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, que era el sumo sacerdote para ese entonces, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y que también era pariente de Tobías. ¿Ustedes recuerdan a Tobías? El que ha leído el libro de Nehemías recuerda quién era Tobías, uno de los archienemigos de Nehemías. Volvemos a leer. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto, y fíjense hermano, anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmo de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinado a los levitas, a los cantores y a los porteros. Y también las ofrendas para los sacerdotes. Poca palabra, en ese cuarto era donde guardaban los diezmos. Eso era lo que normalmente se conoce como el alfolí. El almacén o el cuarto donde almacenaban todo eso que hemos leído. Sigue diciendo Nehemías, en esa época yo no estaba en Jerusalén. Ya Nehemías había regresado a presentarse ante su jefe. Porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, que es el mismo Persia, estaba en ese entonces. Eso fue en el año 32 de su reinado. Aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Fue y se presentó ante el rey, estuvo un ratico con el rey y más tarde le volvió a pedir permiso para regresar. Eso quería Nehemías y el rey le dio el permiso. Imagínense la gracia de Dios sobre Nehemías. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. ¿Sabe qué habían hecho? El cuarto, el alfolí, donde se guardaban los diezmos, ya no tenía ese uso. Ahora ese era el cuarto donde Tobías, cuando viajaba a Jerusalén, podía pernoctar. Era la habitación de Tobías. Dentro, imagínense, estamos hablando dentro de la composición misma de la arquitectura de los que pertenecía al templo. Me acuerdo, el templo tenía lugar santo, lugar santísimo y todo lo demás, pero adyacente estaban esos cuartos. Todo eso pertenecía al templo. Esto se lee muy rápido, hermanos, pero hay muchas cosas para considerar. Tobías era amonita. Eso lo encuentra usted en Nehemías capítulo 2, versículo 10. La ley decía que no debían ser aceptados en la congregación. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 5. Además, ellos se enteraron de lo que decía la ley cuando estuvieron leyendo el libro de la ley. Hace un rato, un momento lo leímos, hace 2 o 3 plantillas atrás. Eliasib, el sumo sacerdote de la época, había emparentado con Tobías. Probablemente, y dicen los estudiosos, a través del matrimonio. Siendo así, este sumo sacerdote había sido uno de los que se había unido con mujeres extranjeras. Y no solo eso,
sino que uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, Nehemías 13:28. Otro archienemigo de Nehemías. El sumo sacerdote había emparentado con los enemigos de Nehemías. Increíble, hermanos. Esto pasaba ya. ¿En qué momento se echó a perder esta gente? Uno, cuando descubrieron o estudiaron en el libro de la ley que el sumo sacerdote había hecho lo que la ley prohibía. Dos, cuando Nehemías se fue de viaje. Este pueblo se echó a perder. El ejemplo del liderazgo lo echó a perder. El sumo sacerdote, en lugar de expulsar a Tobías, le dio el cuarto donde se almacenaban las ofrendas de grano y del alfolí. El hombre que no podía ser parte de la congregación, nada más y nada menos vivía en uno de los depósitos del templo. No podía ser parte de la congregación y lo metieron allá en el templo. Qué horrible, verdaderamente. Y no en cualquier depósito, hermanos, sino en el alfolí. Es decir, en el cuarto donde se debía guardar los diezmos para los sacerdotes y levitas. Nehemías lo dice así. Había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrenda de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmo de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinado a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también a las ofrendas para los sacerdotes. Ahora, si anteriormente usaban el cuarto dado a Tobías para almacenar el diezmo, si lo desocuparon y le dieron el cuarto a Tobías, la pregunta es, entonces, ¿dónde estaban almacenando el diezmo? ¿Dónde estaban guardando el grano, el aceite y toda la demás cantidad de cosas que dice la Escritura que era el diezmo? ¿Dónde lo estaban guardando? Pues la respuesta la da Nehemías capítulo 13, versículo 10. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondía. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Pues claro, hermanos, ¿qué diezmo le iban a dar si no estaban diezmando? El pueblo había dejado de diezmar. Los levitas habían tenido que regresar al campo, pues el sacerdocio había violado el pacto de vida y paz que Dios había hecho con ellos. Nehemías 13:11a dice, inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? ¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios? ¿Por qué ha sido descuidada la adoración? También habían violado la promesa hecha anteriormente. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios, habían dicho y firmado allá en Nehemías capítulo 10, versículo 39. En Nehemías 13:11, parte B dice, luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Claro, hermanos, si no había diezmo, si no había grano, si no había aceite, si no había comida, que era con lo que se sustentaban los levitas, ¿qué tenían que hacer los levitas? Pues regresar a sus ciudades y trabajar los campos. No podían seguir sirviendo más en el templo por la ineficiencia, la indolencia, la negligencia del liderazgo de allá, del sacerdocio en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Malaquías. ¿En qué momento este pueblo se convirtió de esa manera tan cruel? Por culpa del sacerdocio. Recuerde que durante toda esta clase hemos visto cómo Dios le ha dado duro al sacerdocio y le va a seguir dando en el futuro, en los 400 años del silencio. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Aprender, hermanos. Los que sirven en el templo, los que sirven a Dios, no pueden descuidar su trabajo para ir a hacer cosas como esta gente que tuvo que ir a trabajar en el campo y descuidaron el servicio de adoración a Dios.
Claro que uno puede, el predicador podemos trabajar, podemos estudiar y podemos dedicarnos a la obra. Pablo lo hizo, Pablo trabajó carpas y se dedicó a la obra y era sostenido. Pero lo que estaba haciendo esta gente era terrible, hermanos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Dice la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Pues me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ahora sí hemos visto cómo lo han robado en sus diezmos y ofrendas que le correspondían. ¿Robaron a Dios al no dar los diezmos y ofrendas? ¿De qué manera los robaron, hermanos? Usted ya lo debe saber. Privaron a los levitas de su manutención. Al privar a los levitas de su manutención y al no poder tener para sus alimentos, hizo que estos regresaran a los campos y abandonaron el templo. Al abandonar el templo, al regresar a su campo, no podían servir en el templo. Y si no podían servir en el templo, ¿qué pasaba con la adoración a Dios? Se estancaba. El pueblo dejó de adorar a Dios. Y encima de eso, cuando iban a hacer sacrificios, llevaban los animales, peores animales que había, los que hemos estudiado en clases anteriores. Todo por el ejemplo del liderazgo. Al robar los diezmos, robaban a Dios su adoración. Malaquías 3, 9 al 12 dice, ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Para qué era importante? Para que los levitas regresaran y el sistema de adoración se restaurara. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Actívense nuevamente, pónganse pila a adorarme como yo lo deseo, como yo lo quiero, y verán cómo abriré las ventanas de los cielos. Y esta es una exhortación para nosotros también, querido hermano. Usted que me está escuchando, usted que ha dedicado este tiempo para compartir conmigo esta enseñanza, esta hermosa enseñanza que nos está dando Dios en esta tarde. Actívense nuevamente a adorarme como yo lo deseo, como yo lo deseo, como yo digo, dice Dios. Yo soy el que busco adoradores. No es que me van a adorar como ustedes quieran, como yo quiero, como yo lo deseo. Y verán cómo abriré las ventanas de los cielos. No duden de mi amor, no menosprecien mi nombre, hónrenme, decídanse de corazón darme la gloria que merezco. No me cansen con sus palabras, con sus mentiras, con sus deslealtades. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, no me estafen, regresen a mis mandamientos y verán que voy a derramar sobre ustedes una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Si se fija todo lo que leímos en ese último texto, es todo lo que ellos, todas las amonestaciones y acusaciones que Dios le ha hecho a ese pueblo que estaba portándose muy mal en ese tiempo. Al regreso de Nehemías, hermanos, el pueblo no solo volvió a dar los diezmos, sino que dejaron de hacer muchas cosas que desagradaban a Dios. Eso está en Nehemías 13, 12 al 31, lo puede usted leer en la comodidad de su casa. Un liderazgo. Y eso que Nehemías no era sino el gobernador. Nehemías no tenía nada que ver con la parte religiosa del templo. Pero un liderazgo bueno hace que la gente también agarre el carril
Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar su diezmo de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. No sabemos con certeza hasta qué año gobernó Nehemías, hermanos. Lo que sí sabemos es que luego de su primer periodo, Nehemías regresó a Susa o a Babilonia, al lugar donde estuviera gobernando Artajerjes. Algunos lo datan en el 433 a.C., Nehemías 13:6. El primer periodo entonces duraría entre el 445 hasta el 433, antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo duró su ausencia en Judá? ¿Cuánto tiempo duró estando en la presencia del rey nuevamente? Pues no se sabe con certeza. Pero su libro, el libro de Nehemías, nos dice que cuando regresó nuevamente a Jerusalén, volvió a encontrar nuevamente a un pueblo apartado de la ley de Dios, con una monita viviendo en el cuarto donde debían guardar los diezmos. Eso no pasó de la noche a la mañana. Regresaron nuevamente los matrimonios mixtos, o sea que tardó su tiempito. Y los hijos de esos nuevos matrimonios mixtos no sabían la lengua judaica, Nehemías 13:24. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda más o menos un niño en aprender una lengua? 4 o 5 años. Los hijos no sabían hablar el hebreo, la lengua judaica. Artajerjes fue rey de Persia hasta el año 423 a.C., según lo narra la historia. Todo esto nos da una idea del tiempo en que Nehemías pudo estar ausente. Del 433 al 423, 10 años. Hay 10 años. El mismo Artajerjes fue el que le dio el permiso de retorno, según Nehemías 13:6. Entonces debió producirse antes del 423 a.C. Si calculamos que los niños ya habían aprendido un lenguaje, la lengua de Asdod, Nehemías 13:24, esto sucede a los 6 o 7 años. Hace rato había dicho 4 o 5. No, más o menos 6, 7 años cuando van al primer grado. Ya saben un lenguaje. Por lo que se estima que el regreso de Nehemías fue entre el año 426 o el año 425. Es muy probable que en este tiempo en que Malaquías, este es el tiempo en que Malaquías profetizó, sea paralelo al tiempo en que Nehemías estuvo ausente. Cuando Nehemías se fue nuevamente a la presencia de Artajerjes, que el pueblo se descontroló completamente, es el tiempo en que Malaquías ministra. Entre todo ese tiempo, entre toda esa gente, salió Malaquías, el profeta Malaquías, ministrándole y diciéndole todo lo mal que se estaban portando. Nehemías termina su libro de la siguiente manera. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tarea a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. Interesante, ¿no? También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Y así finaliza el libro de Nehemías. ¿Aprendió el pueblo? ¿Aprendieron los sacerdotes? Pues al parecer, al menos en lo que corresponde a no robar a Dios con sus diezmos y ofrendas, pues parece que sí lo aprendieron. 400 años después, Jesús resalta esto. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Aprendieron la lección? Sí, la aprendieron. Jesús dice que ahora ellos se cuidaban de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, del comino, del eneldo y como la otra hierba que aparecía ahí en la Reina Valera. El diezmo lo dieron y perfeccionaron el diezmo, pero pasaron por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las otras cosas más importantes. O sea que lo hicieron bien en una parte y siguieron haciéndolo mal en la otra parte. Entonces, en resumen, la ley del diezmo, un resumen aquí rapidito, la ley del diezmo era parte de la ley mosaica, nunca se trató de diezmar el dinero, sino del grano, del vino y del aceite, de las primeras de las manadas y del ganado y de hierbas. El dinero estaba involucrado en dos casos, cuando el lugar asignado por Dios quedaba lejos, podían vender y luego comprar lo que quisieran,
para comer y beber en la ciudad asignada por Dios para dar cumplimiento a lo que Dios demandaba. Y 2, si querían recuperar algo del diezmo a dar, debían pagar el costo del mismo más un 20%. El diezmo era parte de la actividad recreativa del israelita. Era como un tiempo de viaje y recreación que Dios le daba al israelita para que disfrutara en familia cada año. El diezmo del tercer año era un diezmo especial, era dado a los levitas. Los levitas también debían diezmar de los diezmos que le daban y este diezmo era para los sacerdotes. Esta era la manutención tanto para los levitas como sacerdotes. Dejar de dar los diezmos era hacer que estos dejaran de servir a Dios en lo que respecta a la adoración. Cuando Dios les reclama que le están robando al no dar los diezmos y ofrendas, no era porque Dios necesitara de ellos directamente, de los diezmos y de la ofrenda, sino porque el servicio al templo se detenía. Le estaban robando la adoración. ¿Qué del diezmo hoy día? Todo lo escrito anteriormente se refería a la ley judía y era para el pueblo judío. La práctica del diezmo, ejecutada hoy por las denominaciones religiosas, no se sujetan a los estatutos bíblicos. El utilizar el pasaje de Malaquías para amedrentar a los temerosos de Dios hoy día es una transgresión a la palabra de Dios. El servicio de adoración a Dios hoy día no se detiene porque el pueblo no diezme, pues cada cristiano es sacerdote para Dios y nuestro Padre vela para que no nos falte nada. El diezmo era parte de la ley sacrificial de la. Hoy día no hay sacerdotes judíos ni levitas a quien el pueblo deban diezmar. No lo hay, porque ya la religión judía como ley, como religión sacrificial se acabó. Cuando la iglesia pasó por necesidades físicas y económicas, Dios inspiró a los apóstoles y al pueblo para que vendieran sus propiedades y de esta manera cubrir dichas necesidades. Eso está en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 35. Aún comenzando la iglesia con puros judíos, no se habló de diezmo. Más adelante, cuando se presentó una crisis más profunda, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recogió una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén. No se habló de diezmo. Y esa inspiración dada al apóstol y plasmada en las escrituras del nuevo pacto nos sirve a nosotros para tener un orden y una organización a la hora de cubrir las necesidades que se vayan presentando en cada congregación, bien sea en el evangelismo, en la benevolencia o cualquier otra necesidad en la que se vea involucrada la congregación. ¿Se debe pedir el diezmo hoy día? No hay instrucción bíblica para hacerlo. Esta es la enseñanza del día de hoy, mis queridos hermanos. Espero que juntos hayamos aprendido algo importante en este hermoso día.